Dios había perdonado el pecado de David. Ahora, ojo con esto que estoy diciendo. Dios había perdonado el pecado de David. Pero resulta que David va a sufrir consecuencias. Resulta que David tendrá que vivir las consecuencias de sus malas decisiones. A ver, parece que no estoy entendiendo muy bien. Si Dios perdona los pecados, ¿por qué no borra las consecuencias? Si nosotros eso es lo que a veces más pedimos, que Dios perdone nuestros pecados y borre las consecuencias de nuestros errores. Observemos por favor allí en 2 de Samuel, en segundo de Reyes, perdón, en 2 de Reyes capítulo 12, encontramos que va a haber un gran problema aquí, perdón, sí, es segundo de Samuel capítulo 12, y encontramos cuáles son las consecuencias que él va a vivir. Eso es sumamente interesante, mis queridos hermanos, bien interesante. Segundo de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 23. Voy a leer de manera rauda, veloz y vertiginosamente y vamos a puntualizar algunas cositas por aquí. Miren, dice el versículo 10. Número 1, primera consecuencia que va a vivir. Primera consecuencia. No se apartará jamás de tu casa la espada. No se va a apartar de tu casa la espada por cuanto tomaste a Urias, a Betsabé, la mujer de Urias. No se va a apartar la espada de tu casa. Versículo 11. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Segunda y tercera consecuencia que va a vivir el rey David. La primera es que la espada va a ser constante en su propia casa. Número 2, los problemas vendrán de su propia casa, como ya dijimos. Y número 3, aquí encontramos, su prójimo va a tomar a las mujeres de su casa. Y David lo hizo en lo oculto, ahora Dios lo va a hacer a la luz del sol. Eso es interesante. Ah, por cierto, versículo 14. El hijo que te ha nacido, el hijo que ha nacido de Betsabé, tu hijo tendrá que morir. Vean las consecuencias que el rey David tuvo que vivir. Pero Dios ya le había dicho a través de Natán, tu pecado te ha sido perdonado, no vas a morir. Si Dios ya le había asegurado que David no iba a morir, hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué entonces David tuvo que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quitó las consecuencias de su vida? ¿Por qué? Familia, eso es algo por lo cual mucha gente pelea, discute, se enoja con Dios. Es más, mucha gente por eso se ha separado de Dios. Porque su vida pasada fue una vida en la cual destruyeron a su hogar, destruyeron su familia, destruyeron su salud, pero ahora se encuentran con Dios y les dicen que Dios ha perdonado todos sus pecados, que va a perdonar todos sus pecados. Y en su afán se entregan a Dios y Dios perdona sus pecados. Miren lo que estoy diciendo. Dios perdona sus pecados. Sí, Dios los perdona. Pero las consecuencias de sus malas decisiones, de su vida desordenada, las consecuencias de su vida desordenada, en muchas ocasiones las tienen que seguir viviendo. Es allí el punto de controversia. Pero no hay punto de controversia. Porque Dios se ha comprometido con perdonar nuestros pecados. Pero no se ha comprometido Dios en eliminar las consecuencias de nuestras malas decisiones. A David, ¿qué era lo que realmente le preocupaba?
las consecuencias o el pecado en sí mismo. Ayer vimos la expresión de David que fue: pequé contra Jehová. Lo que debiera preocuparnos a nosotros de una manera más profunda no son las consecuencias, sino saber que nuestro Dios nos ha perdonado. Saber que nuestro Dios nos ha perdonado. Es allí, familia querida, donde nosotros podemos afianzarnos a Dios. Es allí donde nosotros podemos decir: oh Dios mío, necesito que perdones mis pecados. Es allí donde yo puedo pedirle a Dios fortaleza. Sí, yo puedo pedirle a Dios fortaleza. Señor, mira, las consecuencias de mi pecado son estas. Probablemente tú no me las vayas a quitar, pero dame el valor para sobrellevar las consecuencias de mis malas decisiones. Eso me recuerda a un hombre, a una mujer. Esta mujer había engañado a su esposo. Sí. Ahora estaba embarazada, pero el papá no era su esposo. Ella se encontró con Dios, aceptó a Cristo Jesús. Y cuando se entregó a Cristo Jesús, ella reconoció su pecado. Se atrevió a decirle a su esposo que el hijo que esperaba no era de él. Ella le dijo: yo aceptaré tu decisión. Si tú me quieres dejar, está bien. Es la consecuencia de mis malas decisiones. Dios ya ha perdonado mi pecado. Era mi deber pedirte perdón también a ti. Esta mujer hizo lo que el rey David dijo en Salmo 51, 1 al 6. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios, ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, y haz dame un nuevo corazón. A veces, mis queridos hermanos, a veces Dios no siempre quita las consecuencias de nuestras malas decisiones. No siempre. Por eso, nuestra oración esta mañana, que sea: Señor, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la bondad de tu amor, borra mis rebeliones. Y si usted está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, pídale a Dios fortaleza. Pídale a Dios fortaleza para seguir, para salir adelante. Y recuerden, si Dios perdonó a David, también podrá perdonarte a ti. Si Dios perdonó a David, también podrá perdonarnos a nosotros. Que Dios los bendiga.